¿Eso lo oyó o lo escuchó? Buenos días. Qué lugar para quedarse todo el día, ¿no? Lástima que cuando termine rápidamente me van a llevar de vuelta al helicóptero y a la Rosada. Pero disfruten por mí unas horas más este lugar maravilloso. ¿Escuchó esto? Aerolíneas, producto de la devaluación, producto del aumento del petróleo, ha aumentado de vuelta su necesidad de financiamiento. O sea, los argentinos tenemos que, desde que Aerolíneas se estatizó, poner plata todos los meses para que Aerolíneas funcione. Entonces no es justo que el 95% de los que no usan los aviones tengan que pagar para que Aerolíneas funcione. ¿Lo escuchó? Y los gremios tienen que sentarse a una mesa y decir, bueno, es verdad, yo no quiero más que mi hija me pregunte, papá, ¿por qué te tienen que bancar todos los demás? Porque no se hacen las cosas como hay que hacer en Aerolíneas para que no requiera del aporte del resto de los argentinos. Marca de radio. Algo más que comunicación. Hoy Heller desde las 11:30, por ciertas características, se les había avisado que tiene el programa a partir de las 12. Y había avisado que el tema de Aerolíneas lo dejábamos, por supuesto, a cargo de Carlos. Me parece uno de los temas de la semana. Por supuesto, no por lo que sucedió en Aeroparque y Ezeiza con el paro de los gremios aeronáuticos, calificados con el mismo lenguaje por Clarín y La Nación, huelga salvaje, que hablamos con Pedro antes. Si quieren ver huelga salvaje en los aeropuertos, vayan a ver los empleados de Air France o las huelgas en Alemania o cosas por el estilo. Pero me parece que lo que importa es lo simbológico, ¿no, Carlos? Sí, porque mete el tema de la eventual privatización, más allá de que Dietrich lo desmienta en las últimas horas. Y esta lógica de por qué el 5%, claro, que viajamos en avión tiene que bajar. Increíble. No, el 95%, porque el 95% que no viaja tiene que bancar al 5% que sí. Como el presidente introduce a la hija en el tema, porque si no yo no diría lo que voy a decir. Yo diría, qué pena, tan chiquita y ya le metieron ideas neoliberales en la cabeza, porque, insisto, ese pensamiento es algo así como el ABC del pensamiento neoliberal. ¿Por qué voy a pagar impuestos yo para subvencionar el boleto del tren si yo no viajo en tren? Y así te las puedo hacer hasta el agotamiento. La gente que no sale de noche, ¿por qué tiene que pagar el alumbrado público? Claro, así es. Pero esos salen de noche, así que no tendrían ese problema. Esos salen de noche. Pero la del tren, la del subsidio del colectivo y la de tantas otras cosas que son el concepto de solidaridad, que es lo que da un sentido de nación a un conjunto de personas que viven en un territorio determinado, que es el compromiso común con los intereses también de todos. Y en este modelo de sociedad, la sociedad capitalista, el invento del impuesto es el que se utiliza para tratar de morigerar en parte la inevitable inequidad que el proceso de concentración inevitable genera el sistema capitalista. Entonces, la pelea de los conservadores en el mundo entero, llámense conservadores, llámense neoliberales, llámense como se llamen, pasa por esa idea que tiene Antonia, que es que no hay por qué hacer que paguen impuestos determinada gente que no usa determinados servicios. A mí me viene a la cabeza cuando escucho al presidente decir esto, el tema del ferrocarril. ¿Para qué hace falta el ferrocarril que usa una pequeña porción de la gente y lo tiene que pagar el conjunto de la sociedad? Anda a preguntarle a los habitantes de esos pueblos que se quedaron sin ferrocarril cómo viven ahora o cuánto perdieron, porque en muchos lugares se volvió a recuperar el ferrocarril y demás, pero se convirtieron en verdaderos pueblos fantasmas. Circunscribir el análisis de aerolínea, por ejemplo, a solamente un tema de balance. Eso te iba a decir. Es decir, ¿cuántos pueblos viven del turismo? ¿Y cuánto se ha desarrollado el turismo gracias a la aviación y a aerolíneas que va abriendo camino y convirtiendo en lugares turísticos lugares donde luego las compañías privadas, una vez que está armado, van? ¿Cuánto tiene de fomento
a esas actividades, la actividad aerolínea. Pregunto, ese cuidado por que no se gaste lo público para beneficio de unos pocos, ¿lo habrán tenido en cuenta? Antonia, ¿sabrá cómo se hizo para reparar, por ejemplo, el Palomar, el aeropuerto, la plata pública que se gastó para reconvertir el aeropuerto del Palomar para que las líneas low cost pudieran utilizarlo y pudieran viajar? Ese no era dinero del conjunto de la sociedad. Tal vez Antonio esté escuchando ahora y se entere. ¿Por qué no lo pagaron las low cost en el mejor de los casos, y por qué el Estado le generó esa Ahora, posibilidad? lo que debería ser increíble que estemos hablando de esto, y lo ligo con lo que estaba diciendo el Beto Quevedo hace un rato, acerca de las batallas culturales perdidas y las escalas de valores que idiotizan. Porque, fíjate, Carlos, tenés que estar diciendo perdón. ¿Te imaginaste tener que decir, esto es lo más sencillo, ¿te imaginaste tener que decir, por ejemplo, contrarrestando esto de por qué el 95% que no viaja en avión tiene que bancar al otro 5%? Sí, me imaginé, porque si no el mundo no estaría como está. Sí, me lo imagino tener que todo poner el el ejemplo tiempo. del ferrocarril. Me lo imagino todo el tiempo. Lo que pasa es que no es solo batalla cultural. Insisto, la batalla cultural existe. También es mentira alevosa. Mirá, Y memoria cada vez más corta, el 19 de julio del 2015, en el festejo del triunfo de Horacio Rodríguez Larreta en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, Sí. ya en plena campaña presidencial que lo llevó a la presidencia poco tiempo después, entre tantas otras promesas, Macri dijo textualmente: YPF y Aerolíneas Argentinas seguirán en manos del Estado, pero bien administradas. Es decir, primero, ¿será que en estos 3 años no pudieron administrar bien a la aerolínea de bandera? Digamos, habría que pensar que algún problema tienen. ¿O será que está esto en línea con alguna cosa que se dice poco, pero que figura en el acuerdo con el fondo que se acaba de firmar, la segunda versión, la versión octubre de 2018? Te voy a leer un párrafo de lo que dice el Fondo Monetario Internacional y vas a ver qué clarito es todo. El gobierno nacional enfrenta pasivos contingentes derivados de la necesidad de recapitalizar el Banco Central, las empresas del Estado que producen pérdidas y un sistema previsional desfinanciado. Estos son algunos de los riesgos de corto plazo más significativos con respecto a la sostenibilidad de la deuda. Es decir, para que la deuda sea... Traducilo. Es decir, el problema de la sostenibilidad de la deuda no es que se han endeudado más de la cuenta y que han hecho un proceso, yo diría, peligrosísimo de crecimiento de esa deuda en un país que decrece en sus niveles de actividad, de una deuda que no ha ido a respaldar inversión, de una deuda que solo ha ido a respaldar fuga, es decir, que solo ha servido para generar endeudamiento. El fondo no puede reconocer eso. Si reconoce eso, primero estaría diciendo: estamos prestando a unos tipos poco responsables que le prestamos para que se la lleven para afuera. Entonces dice, la deuda que este gobierno tiene es poco sustentable porque las empresas del sector público y el sistema previsional son deficitarios y lo obliga a poner plata y por eso se endeuda el Estado. Ramal que para, ramal que cierra, ¿termina esto? Yo creo que no hay condiciones. Yo creo, a pesar de... Yo los venía escuchando a vos y al Beto, que coincido en el grueso de lo que dicen, pero siempre con algún matiz. Yo creo que hay un crecimiento de el sentido de la necesidad de construcción de unidad para derrotar a este gobierno el año que viene, que ha acelerado en los últimos meses de una manera notable, porque si vos mirás lo que se ha ampliado, por ejemplo, la mesa política del PJ, que termina el día que se incorporan los nuevos diciendo: ahora tenemos que invitar a los referentes de los otros partidos políticos no peronistas que comparten esto. Y cuando vos ves a Massa
diciendo lo que dice. Y se dejó la puerta abierta. A Mansur, que ayer dice, esto se tiene que decir en una interna entre todos y demás, yo te diría, como a veces madura el gol, dicen algunos comentaristas deportivos, yo te diría, madura el concepto de unidad para que el 10 de diciembre una mujer o un hombre distintos gobiernen la Argentina. Las 11:45, ¿tenés el clip del Bono, Pancho, ahí? Para darle paso a Carlos, dale. Esto fue en la semana, en estos días. No oiga, escuche. ¿Qué va a pasar con el bono de fin de año? Este bono que se pretende pagar a todos los empleados del ámbito privado en 2 veces, a fines de este mes de noviembre y en el mes de enero. Carlos Acuña, secretario general de la CGT. Es lo que hay, primero. Segundo, lo que ahora hay es un decreto, tiene que haber un decreto del gobierno. La vez pasada fue un acta de compromiso que no cumplió ni el gobierno ni los empresarios. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción. Es preferible que todo el mundo baje un poco, digamos, su calidad de vida, por así decirlo, y no que algunos la mantengan y otros la pierdan 100%, ¿no? Creo que a esto se dirige la CGT con este pedido. Héctor Daer, secretario general de la CGT. Digamos, con claridad, el paro no es un fin en sí mismo, y nosotros nos estábamos planteando una medida de fuerza si no había respuestas a los reclamos, ¿no? Marca de radio. A mí me parece que hay 2 temas. Uno es, si querés, en segundo lugar, la lectura política que haces, pero en primer lugar está la cuestión informativa, porque las idas y vueltas que hubo y sigue habiendo con relación a la cuestión son muy marcadas. Que va a alcanzar a los empleados estatales, que no va a alcanzar a los empleados estatales, que va a ser obligatorio, que no va a ser obligatorio, que las pymes van a tener alguna excepción como para poder pagarlo en cuotas, que las pymes se van a ver obligadas. En cualquiera de las variantes yo no entro en esa, discúlpame, porque todas son malas, es un parchecito para una cosa donde los datos oficiales te hablan de una enorme caída del valor real del salario. El último dato conocido del RIPTE, que es el que mide los datos oficiales de trabajadores registrados, digamos. Solo registrados. Sí, claro. Indica... En el caso de los informales se supone que es peor. Sí, ahora te lo digo. Indica que el promedio de los salarios de los trabajadores registrados a septiembre, enero-septiembre... O sea, lo que va del año, menos octubre. Menos octubre, que todavía no está el dato, aumentó 19,9, cuando el índice precio al consumidor para dicho periodo es 32,4. Entonces, ese es el dato. Para colmo, cuando te metes en el dato de la inflación, ves que, como hemos explicado infinidad de veces, los alimentos son lo que más aumenta, es decir, lo que consumen los de menos ingresos son las cosas que más aumentan, así que la brecha es mayor. Y la otra cosa es que los trabajadores no registrados y no sujetos a convenio alguno tienen aumentos muy por debajo de los registrados. Y la otra cosa es el sector público, que ni siquiera tendría derecho al bono, porque si reparamos a la periodista que estaba haciendo la nota y que hablaba de los matices y cómo se paga en cuota, no en cuota y qué sé yo, un bono para el sector privado. Es decir, que el gran pato de la boda en todo este proceso, aún con estos paupérrimos 5.000 pesos al contado en una cuota en 2, en 5, como venga, porque además no resuelve nada. Vos pensás que le dan una migaja, yo diría que tiene más que ver con intentar descomprimir fin de año. Obvio. Te doy 5.000 mangos y vos se te alivia la tensión en casa, que con recomponer nada. Lo que hace falta es aumentos salariales que superen el aumento de las cosas, para que el poder adquisitivo de la gente crezca, para que se reinstale el círculo virtuoso de mayores ingresos que generen mayor actividad económica, etcétera, etcétera. Mira, en una nota
de las tantas que escribí esta semana para Nodal, casualmente, pongo el ejemplo de, como tiene más que ver con lo internacional, pongo ejemplos internacionales, hablo de Portugal, de cómo en Portugal se elabora una política de signo completamente distinto, hablo del presupuesto español, que acaban de convenir el PSOE y Podemos, que dice exactamente lo contrario de lo que se está haciendo acá y lo contrario de lo que hizo el PP, el socio ideológico de Cambiemos español. Plantea aumento de los salarios mínimos, aumento de las jubilaciones, aumento de las inversiones en ciencia y tecnología, salud, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hay es que hay que pensar en otro modelo. Este modelo es un modelo de empobrecimiento del 95%. Acá sí podríamos utilizarlo del 95 y el 5. El 95% o el 90% sufre las consecuencias de estas políticas y una minoría muy concentrada gana cada vez más. Y sigue siendo la que manda plata para afuera. Y si querés ahora, porque veo que estamos en la pausa, te voy a dar un ejemplo concreto de una cosa que dejaron de hacer, que ahora vuelven a hacer y que muestra cómo funciona la economía de verdad. Mediodía de los sábados en la red. La Marca con Carlos Heller. La Marca retoma lo que decía antes del corte publicitario y se relaciona con cómo funciona la economía real. ¿Así sería? No es la economía real. Yo diría, primero, la enorme mentira de que este Estado no interviene. Okay. Nos hemos aburrido de explicar que este Estado interviene. El problema es que siempre interviene para el lado de las minorías y en contra de los intereses de las minorías. Nunca el Estado no interviene. Por eso, pero ellos, la frase esa famosa de achicar Macri, el Estado para agrandar la nación. O Macri, nosotros le cortamos el pasto para que ustedes jueguen, y todas esas frases, muestran un Estado pasivo. En realidad ellos lo utilizan sobre todo para justificar que hay muchos empleos públicos, que hay que bajar el gasto público, bueno, la misma cantinera de siempre. Bueno, el Banco Central adoptó una nueva política monetaria, después del fracaso estruendoso del anterior, estableció las bandas. Creo recordar que dije aquí que lo más probable es que esa política de bandas, por lo menos inicialmente, les diera resultado y que el dólar, en vez de subir, iba a bajar. Cosa que efectivamente está sucediendo y está llegando a el piso de la banda. ¿Por qué? Porque viene combinado con una política de altísimas tasas de interés que convierte otra vez en un negocio muy redituable, que yo te garantice que el dólar no se va a mover de ciertos valores y te pague 60 y pico % de interés. Y después recomprar los dólares. Por los pesos. Entonces están entrando dólares nuevamente que se cambian a pesos y después en algún momento se irán. Ese es el carry trade, ¿no? Claro. Pero el Banco Central, ni lerdo ni perezoso, estableció a partir de ayer un encaje. Y claramente... para los dólares que vienen de afuera, de cuentas de afuera. Pero no te lo voy a decir yo. Voy a leer fuentes del mercado local, dice Pablo Wende en Infobae, que no haya dudas. Sí. Explicaron que ese mecanismo era una forma que tenían los bancos extranjeros con sucursales en Argentina de comprar LELIQ fondeándose con una línea que no tenía encaje. Los títulos a 7 días del Central están pagando tasas superiores al 67% anual en pesos y llegaron a pagar a más del 73%. La medida recibió además el apoyo del Fondo Monetario, cuyos técnicos acaban de llegar a la Argentina para una revisión del programa en curso. ¿El Fondo contra los bancos extranjeros? El peligro, el Fondo les dice paren la mano un poco. Porque el fondo no quiere que fracase el plan. Paren la mano un poco. Los bancos extranjeros, ni lerdos ni perezosos, aprovechan las oportunidades, como las mesas de saldos, ¿viste? Acá hay una oportunidad de ganar plata rápido, y lo hacen. Ahora, el Central... ¿Cuánto están sacando para que el fondo les diga paren un poco?
y para que el propio gobierno tome esta medida. Es largo de explicar. Las LELIC reemplazan a las que eran las LEVAC, sí, pero con una con una gran ventaja desde el punto de vista del manejo de política monetaria, porque las LELIC la tienen los bancos, y el Banco Central tiene sobre los bancos capacidad de hacer cosas como esta para restringir, o cualquier otra que pudiera hacer. Un aumento de los encajes en pesos le saca capacidad de... Recordemos, perdóname Carlos, que los encajes es la plata que los bancos tienen que tener inmovilizada. Claro. El Central tiene además maneras de recuperar parte de ese costo, porque establece encajes no remunerados. Entonces te dice, mire, esto lo puede invertir en LELIC y le voy a pagar el 67%, pero esto otro me lo tiene que inmovilizar y no le voy a pagar nada. Con lo cual el costo final del Banco Central, porque a mí no me gusta nunca exagerar las cosas, creo que una clave es decir exactamente la verdad. El Banco Central no paga 67% por todos los fondos que tiene, paga muchísimo menos. Creo que debe ser menos que la mitad el costo final del dinero que el Banco Central absorbe de los bancos, porque los bancos tienen el dinero de cuenta corriente, los bancos tienen los encajes no remunerados, y todo eso se mezcla con los que paga. De cualquier manera, paga una suma enorme que para los que hacen esa operatoria significa un negocio fenomenal. Acá también podríamos aplicar la ecuación del 95 y el 5, con Macri, ¿no? Podríamos explicarle que es una minoría muy pequeña, no sé si llega al 5% de los argentinos, los que hacen carry trade, en perjuicio del conjunto de los argentinos. Y también podríamos explicarle que en este contexto hay una caída brutal de la inversión real. En septiembre la inversión fija bruta cayó casi 20%, según datos de Orlando Ferrere. La construcción viene para abajo. Las operaciones inmobiliarias la también, actividad industrial en septiembre 11,4 para atrás, la más baja desde la crisis del 2002. La más baja desde la crisis del 2002. ¿Cuál? La actividad industrial de septiembre contra septiembre año pasado. ¿Es la más baja desde la crisis del 11,4 caída en un mes, comparación interanual la más baja. Del sector, el sector automotriz, una caída brutal. ¿Este es el comienzo de la recesión? ¿Es la profundización de la recesión? ¿O es que de la recesión? Estamos en pleno proceso recesivo. Este año la economía, el PBI se va a achicar 2.6, 2.7. Bueno, se va a achicar mucho. Mucho. Y el año que viene se va a achicar otro poco sobre ese valor achicado. Porque cuando dicen el año que viene 1.7, es 1.7 sobre la base de diciembre de este año. Bueno, pero Heller Dixit, si pasa eso el año que viene, te van a decir que nos estamos recuperando. Si pasa eso, no, porque te van a empezar a mostrar datos interanuales, te van a decir la actividad industrial de septiembre, como esta se fue al pozo, creció respecto del año pasado. Es lo que te digo. Y el presidente nos volverá a hablar del crecimiento invisible, ese que la gente no siente. Pero la verdad que con estos salarios y con este nivel de actividad económica es difícil que con frases se pueda resolver este problema. Pasó Heller.